Bueno, hermanos queridos, vamos a abrir la palabra de Dios, abrir las escrituras, las sagradas escrituras, como debe ser dicho, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. Romanos, el capítulo 6. Y leeremos ahí desde el versículo 1. Romanos 6:1 dice así la palabra de Dios. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta acá la lectura, hermanos. En la sencilla lectura de la palabra de Dios, de la sencilla lectura surge la necesidad de algo que la propia palabra nos plantea en el verso 4. Dice, empieza porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, ¿eh? Cuando fuimos bautizados en Cristo. Fuimos bautizados en Cristo cuando creímos, cuando recibimos al Señor Jesús como Salvador, ahí fuimos bautizados en Cristo. Y dice, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y acá viene el punto que nos ubica y nos identifica, dice, así, en Romanos 6:4, dice, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto que de la sencilla lectura es fácil leerlo y fácil comprenderlo, establece la pauta de una vida absolutamente diferente y distinta en todas las cosas, hermanos. La bendición de poder andar en una vida nueva, Romanos 6:4. Hace referencia a la muerte, hace referencia a la resurrección del Señor Jesús, y dice, así como hubo un antes y un después de la resurrección, porque antes de morir el Señor Jesús vivía con un cuerpo que tenía la posibilidad de morir, y murió. A tal grado que cuando nació, le fue dado el mandamiento a José de que tomara al niño y a su madre y huyera a Egipto, porque procuraban la muerte del niño. Es decir, que tenía la capacidad del cuerpo del Señor Jesús, la capacidad y la posibilidad de morir. Por eso la prevención por parte de Dios de decirle a José que tomara al niño y a su madre y se fuera a Egipto. Pero cuando el Señor Jesús resucita, lo hace con un cuerpo totalmente distinto al que tenía antes,
porque ahora resucita con un cuerpo que no puede más morir. Dice que la muerte no se enseñoreará más de él, hermanos. La muerte no se enseñoreará más de él. Nunca más podrá el Señor Jesús volver a morir. Entonces, cuando dice, de la misma forma, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, dice, novedad de vida. Obviamente que todavía hasta que el Señor venga vamos a tener que sufrir un poquito más y habitar en este cuerpo. Pero nos plantea para ahora, queridos hermanos, para ahora. No para en el cielo, no, allá será totalmente distinto, ya tendremos cuerpos nuevos. Esto es para ahora, así también nosotros andemos en novedad de vida, una vida diferente, queridos hermanos. Que Dios nos lo haga claro, estas cosas, porque si Dios no nos hace claro, no hay forma de poder, no de entenderlo, sino no hay forma de poder vivirlo. No es necesario, es vital, es para vida espiritual, no para ser salvos, que ya lo somos, pero sí ahora, como yo hablaba ayer con un hermano, Cristo ya nos ha salvado del infierno y de la muerte. Esa parte ya está, para siempre. Pero ahora nos tiene que salvar del hombre que llevamos dentro. Ahí está el asunto. Llevamos dentro nuestro algo que la Escritura define como el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos del error, hermanos. Está viciado. Y sufrimos las consecuencias de todo eso. La carta a los Gálatas, me gustaría ir a los Gálatas, ahí el Señor, por el apóstol Pablo, después de 2 Corintios está Gálatas, antes de Efesios, pero en Gálatas, en el capítulo 5, el verso 19, Gálatas 5, 19, ahí dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a esta, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda esta lista refiere a todo lo que es nacido de la carne, porque dice, manifiestas son las obras de la carne. Y alguien diría, entonces si alguien comete alguno de estos pecados, ¿se pierde para siempre? No. Si es salvo, no. Pero es terrible porque dice, leamos bien, hermanos. Al final del verso 21 dice, los que hacen tales cosas. El que hace, es decir, aquel que tiene el vicio de hacer algo. Una cosa es pecar contra el Señor porque no queremos o porque, bueno, no velamos y no oramos y, bueno, y lamentablemente pecamos. Otra cosa es hacer. Lo que se hace es aquello que está premeditado, es aquello que está pensado antes, aquello que está programado y deseado. Entonces, cuando se da todo ese proceso,
seguramente de esto no escapamos, de alguna de estas obras, porque son las obras de la carne. Cuando me dice andemos en novedad de vida, es andemos fuera de las obras de la carne y pasemos al verso 22 cuando dice que el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo, y aquí venimos, los hijos de Dios, los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencia. Han crucificado la carne con todo lo que dice el verso 19, 20 y 21. Ha sido llevado a la cruz de Cristo para que Dios juzgue y resuelva de una vez por todas esas cosas que están en la carne. Y cuando me dice andemos en novedad de vida, es decir, una vida nueva que ya no responda a la carne. Que Dios nos ayude, hermanos, con estas cosas, porque es terrible la capacidad que llevamos dentro todos, sin excepción. El apóstol Pablo estaba incluido. Todos, sin excepción, llevamos dentro la capacidad de caer en alguna de estas cosas. Alguien es capaz que dice, no, yo en esto no. Cuidado, cuidado. Cuidado porque esa capacidad, aún como hijos de Dios, tenemos el peligro de que por no velar, deslizarnos en algún momento y sabe Dios dónde paramos. Otra cosa es los que hacen, ¿eh? Cuidado. Dice que lo que es nacido de Dios no peca, pero el que hace pecado es siervo de pecado. Hace, el que lo programa, lo imagina, lo sueña, ve cómo hacerlo y lo concreta. Eso es hacer algo. Es muy distinto hacer a pecar por el momento que no velamos y no nos dimos cuenta y ya está. Pero no queríamos hacerlo. Esta es la diferencia. Esa es la diferencia. La primera pregunta es, hemos pecado, bien, pero ¿queríamos pecar o no? Cuidado. Cuidado. Si alguien peca porque quiere, ese está haciendo pecado. Ama el pecado. Responde a una naturaleza que dice que está viciada. Tiene un vicio, el vicio de pecar. Unos tienen el vicio de fumar. Otros tienen el vicio del alcohol. Otros tienen el vicio del juego. Otros tienen el vicio que querramos imaginar. Bueno, el viejo hombre, lo que llevamos dentro, lo que recibimos de Adán, ese está viciado conforme a los deseos, ahí está el deseo, como digo, está el deseo que desea pecar. El viejo hombre desea pecar y no puede desear otra cosa que pecar, porque está viciado. Que tiene el vicio del alcohol, ve una botella con alcohol y se desespera. Y es el mejor momento cuando logra acceder a la botella y ya acceder al líquido del alcohol, porque lo necesita, tiene un vicio que se lo reclama con desesperación. Y no entiende razones. Está dispuesto a perder familia, hijos, hogar, todo, por poder disfrutar, entre comillas, un trago de esa bebida. Y 2, y 3, y 4, y terminar en un estado lamentable. Y eso vale para cualquier vicio, hermanos. Y el viejo hombre está viciado conforme a los deseos del error. Y algo importante para comentar. Los vicios no se reparan. No, se pueden mitigar.
se puede ir a un centro de rehabilitación, de recuperación, pero eso no resuelve el problema. Para que cambie se necesita el nuevo nacimiento. Cualquier otra cosa es un engaño. Porque, claro, lo van a hacer una terapia, le van a hacer una cantidad de cosas en donde lo van a minimizar el vicio, pero está ahí. Si no conoce a Jesucristo, en cuanto pueda ya está. Otra vez. Se necesita el nuevo nacimiento. Que Dios nos libre, dándonos una nueva criatura en Cristo, que Dios nos libre de todas esas cosas que hemos heredado desde Adán. Adán, venimos por todas las genealogías, llegamos a nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, nuestros padres, nosotros, y sigue con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y sigue para adelante. Eso es una herencia. No tiene solución fuera de Jesucristo. Pero sí a los creyentes nos dice, andemos en novedad de vida. Y me pone dos cosas. Así como Cristo murió por nosotros y resucitó, dice, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. De lo contrario, estemos en la tragedia de la vieja vida siempre arrastrándose y siempre arrastrándose y siempre dando pena. Cuando puede ser totalmente distinto, hermanos, totalmente diferente, porque Dios lo prevé. Y la palabra de Dios es verdad. Tiene la solución para esas cosas. En la segunda carta a los Corintios, un poquito para atrás de Gálatas, 2 hojitas nada más. En el capítulo 13, segunda de Corintios 13, 2 hojitas hacia atrás, nada más. Desde Gálatas, segunda de Corintios 13, hablando del Señor Jesús, para ir directamente al tema, el verso 4, 13:4 de segunda de Corintios, dice, porque aunque fue crucificado por flaqueza, pero vive por potencia de Dios. Cuando dice flaqueza, no está diciendo pecado. No hay pecado en el Señor Jesús. Pero sí tenía, antes de ser crucificado, un cuerpo con las debilidades propias, no de pecado, pero sí con las debilidades humanas, con la capacidad de cansarse, con la capacidad de hambre, con la capacidad de llorar y con la capacidad de morir. Al punto que cuando intentaron los enemigos tirarlo, arrojarlo por la ladera de un monte, de una montaña, el Señor Jesús salió del medio de ellos porque no era la hora de morir todavía, y mucho menos de esa manera. Vino para morir en la cruz, no morir por accidente, ni por golpe. Entonces fue crucificado por flaqueza, es decir, fue crucificado porque tenía la capacidad de morir. Eso es lo que está diciendo, la flaqueza de la capacidad de morir como hombre, sin pecado, claro, pero con la capacidad de morir. Porque, queridos hermanos, si lo hubieran crucificado sin la capacidad de morir, sería una burla. Eso sería una burla. Si no tuviera la capacidad de morir, eso sería un circo. Pero no, tiene la capacidad de morir y muere. Fue crucificado por flaqueza. Entonces, en nuestra debilidad, hermanos, en nuestra pequeñez, en nuestra flaqueza, dice, andemos en novedad de vida porque nos es propuesta la cruz de Cristo como forma de vida.
Y dice, fue crucificado por flaqueza, pero vive por potencia de Dios. Es la potencia de Dios que lo sacó del sepulcro. Y leímos en Romanos 6:4 que resucitó por la gloria del Padre, hermanos. Y esa potencia de Dios lo sacó del sepulcro, le dio un cuerpo nuevo que no puede más morir, lo asentó a la diestra de la majestad en las alturas y ahora vive siempre para interceder por nosotros. Vive, el hombre del Calvario, vive por potencia de Dios. No por su propia potencia, por potencia de Dios. Y esto es lo que nos es propuesto y provisto, hermanos. Para vivir ahora una vida nueva, una vida diferente, una vida distinta, que está a nuestro alcance, hermanos queridos. Está a nuestra disposición en Cristo. Lo tenemos a nuestro alcance de la mano. Este versículo 4 dice, y sigue leyendo, dice, pues también nosotros somos flacos. Leamos bien, 13:4 de 2 de Corintios. Pues también nosotros somos, dice ahí, flacos con Él, débiles, con Él. Pero viviremos con Él por la potencia de Dios para con vosotros, que es la nuestra. Esa es la única manera, hermanos. O interviene la potencia de Dios o no hay nada más que esperar. Lo único que nos queda sí es esperar que un día vamos a ir al cielo y mientras tanto a vivir como se pueda. Un día ir al cielo, pero mientras no vamos al cielo, arrastrar la miseria humana como si el Señor Jesús no hubiese tenido la capacidad de redimirnos plenamente. Como si solamente le hubiera dado la capacidad para librarme del infierno y de la muerte y de nada más. No, hermanos, no. A su vez el Calvario me provee una vida nueva, una vida distinta, independientemente de lo que nos rodea, hermanos. Independientemente de padre, madre, mujer, hijos, sobrinos, nietos, independientemente de todo eso. No, el Calvario va mucho más allá de todo eso. Mucho más allá, infinitamente más allá. Tiene solución para todas las situaciones. Y si no tiene solución para todas, pues entonces no tiene solución para nada, porque si hubiera un aspecto, uno solo, en donde el Señor Jesús dijera, en este no puedo, pues entonces no puede en ninguno. O sería Dios. O puede en todo y es Dios, o no puede en nada y hay que dedicarse a otra cosa. Pero por supuesto que no es así. Es Dios, porque todo lo puede, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y porque no hay nada difícil para Dios. Y resolvió nuestra vida toda, hermanos, toda. La condenación eterna nos libró de ella y la miseria temporal que se puede arrastrar por esta vida también nos libró de ella. Y me propone, dice, bueno, ahora vive en novedad de vida, así como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre. Por la gloria del Padre vivamos en novedad de vida, porque nos lo puede proveer. ¿Y qué pasa con nuestra debilidad y nuestra flaqueza? Dice acá, bueno, somos nosotros flacos con Él. Sí, porque es Dios y es hombre. Como hombre, está en el cielo también, pero no ha dejado de identificarse con nosotros. Es un gran misterio y una sublime realidad. Tiene todo el poder de controlar todas las cosas porque es Dios,
Pero como hombre no ha dejado su capacidad de compadecerse de nosotros. Porque sabe lo que es participar de humanidad. Sin pecado, pero sabe lo que es participar de humanidad. Sabe lo que son dolores. El título que tiene es varón de dolores. Solamente él puede llevar ese título, nadie más. Con verdad, cualquiera lo puede llevar, pero todo mentira. Con verdad, uno solo, el Señor Jesús. Vaya que si conoce eso. Entonces no hay dolor, hermanos, que tengamos, que Él no lo sienta con nosotros. Dice la Escritura que en todas nuestras angustias Él fue afligido con nosotros. No hay nada que le podamos llevar que lo esté superando. No hay situación que nosotros vivamos, que se la llevemos a Él, que lo va a sorprender y va a decir, ¿y ahora qué hago? No, no existe eso. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, haciendo referencia de nosotros. Por eso dice, nosotros somos flacos con Él, porque Él lo es conmigo. Y este es un gran misterio, es todopoderoso, pero no deja de participar y de identificarse con mi humanidad. No participa de mi pecado, de eso no, jamás, nunca. Pero sí de mi flaqueza, de mi debilidad, de mis dolores, de mis decepciones, de mis angustias. Lo sabe todo. Lo sabe todo, hermano, si este es mi consuelo, lo sabe todo. Hay un himno que dice que lo sabe todo el Padre. ¿No? Lo sabe todo. Todo, absolutamente todo. Por eso me dice, vamos, novedad de vida. Vamos. Cuando me dice novedad de vida, no me está diciendo que me va a hacer de madera y yo no voy a sentir más nada y voy a ser un insensible, voy a ser un... No, eso no. Eso sería una atrocidad. Porque aún hoy el Señor Jesús sigue sintiendo como sentía siempre. No que ahora está en el cielo y entonces ahora mira las cosas de lejos. No, participa, se identifica, sufre con nosotros. Si Él me pide a mí y me dijo llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan, Él no va a dejar de hacer eso, aunque esté en el cielo. Sufre conmigo. Entonces, ¿la vida nueva dónde está? En vivir con Él por potencia de Dios. Ahí está la vida nueva. No quiere decir vida nueva que se van a acabar los problemas y que voy a tener trabajo siempre y que no me voy a enfermar y que va a ir todo precioso y que todos me van a entender y que todo... No, eso no existe, hermano. Eso no existe. Vida nueva es que con todo eso y mucho más pueda yo vivir por potencia de Dios. Ahí está el punto. Esa es la vida nueva. Eso es lo que me es propuesto. Aunque fue crucificado por flaqueza, vive por potencia de Dios. Y ahí encajamos nosotros. Para vivir, queridos hermanos, de otra manera. Y para que valga la pena peregrinar sobre la faz de la tierra, para mostrarle al mundo un cristianismo que de otra manera no tiene ningún sentido. Si no les puedo mostrar al mundo un cristianismo sólido, contundente, firme y fuerte, lo único que tengo es esperar ir al cielo lo antes posible para que termine la miseria mía sobre la faz de la tierra. Y eso no es digno del Señor. No se lo merece. Ha obrado en el Calvario todo para que no sea así. Pues entonces no debe ser así. Y cuando dice andemos en novedad de vida, esa es la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Y bueno, y el tiempo que va quedando, vivamos para la gloria de Dios. Porque dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Y no hay más. Porque si no vivo para Él y por Él, viviré por mí y para mí, y entonces ahí tenemos una tragedia instalada que no se puede medir ni calcular la proyección y a dónde puede llegar.
y me libra de eso. Y me dice, murió y resucitó por ti para que ahora tú, me dice a mí, tú ahora ya no vivas para ti. Vive para Él. Para el único que murió y resucitó por nosotros, hermanos. Nadie más que el Señor Jesús ha hecho eso por nosotros. Claro que lo sabemos, pero a veces parece que nos olvidamos. Y damos prioridad a otras cosas, a otros hombres, a otras mujeres, por encima del Señor Jesús. No, 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 de ninguna manera. Que Dios me perdone, que Dios me libre. Porque me propone una vida distinta. Sin perder de vista que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso no va a escapar, eso no, esa sentencia no puede fallar, porque si hubiera equivocado el Señor entonces, y no se equivocó, eso se cumplirá inexorablemente. Y siempre, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, esta es la propuesta que el Señor nos hace a través del apóstol Pablo, escribiendo a los romanos y a nosotros. Y vamos en una vida nueva, en novedad de vida, porque otra realmente no es nada recomendable, mucho menos apetecible y mucho menos digna de vivirse, porque no glorifica al Señor y me arrastra a mí por el mundo dando pena, nada más, ¿no? Y no estamos para eso, Dios no nos redimió para eso, porque su nombre no se lo merece, su persona tampoco, y nos da que podamos vivir una vida nueva. Así que, hermanos amados, esta es la propuesta del apóstol, por inspiración divina. No perdamos de vista estas cosas porque perderemos absolutamente todo. Este es nuestro capital. Fuera de esto, nada vale la pena, nada ni nadie puede sustituir la bendita persona del Señor Jesús en nuestras vidas, porque nadie como Él murió y resucitó por mí. Amén. Que Dios les bendiga, nos socorra en todas las cosas, queridos hermanos, y adelante en el Señor, adelante que cada uno podamos llevar estas cosas en el Señor.